Bien, ubíquese por favor ahí en el capítulo 2 de Lucas, capítulo 2 del Evangelio según San Lucas. Ubíquese ahí un momento. Estos días son así como, es muy curioso, ¿no? Son días de mucha agitación, de mucha cosa, aún el tráfico se congestiona, cosas de última hora, o sea, hay muchas cosas por hacer, pero a la vez toda la expectativa está como en lo que viene, ¿no? O sea, por eso les digo, es como una situación así como medio extraña. Uno está como con urgencias, pero a la vez diciendo, no, pero espere que esto es para el año entrante, esto no sé qué, y como la expectativa. Entonces, esta semana donde se conjugan las festividades de Navidad y las fiestas de fin de año y comienzo de año, tienen esa particularidad, ¿no? Ahí como una sensación medio rara, uno no sabe si moverse rápido o más bien pensar en lo que ahora viene. Pero el centro de toda esta celebración indiscutiblemente gira en torno a la fiesta de Navidad, que tiene como eje central, por lo menos para el pueblo, para el mundo cristiano, lo que es el nacimiento del Señor. Su llegada al mundo, cómo Dios incursiona en medio de nosotros haciéndose hombre. Pero una de las preocupaciones, y lo he expresado muchas veces, es más, es como casi que el tema recurrente cuando vienen estas épocas, es como por qué cada vez más nuestras celebraciones, nuestra participación en esa fiesta se divorcia de su verdadero sentido. Es casi inevitable, estamos cada vez más lejos del verdadero sentido de esta celebración. Y hoy quiero precisamente que reflexionemos sobre esto en una fecha, en un día de posnavidad, ¿no? Vamos a reflexionar en torno a algo que he llamado o he titulado en esta mañana: la Navidad, una celebración que nos une o una manifestación que nos transforma. Y estoy hablando de la Navidad como lo que su palabra representa, el natalicio, la natividad del Señor. ¿Qué es realmente? Una celebración que nos une y disfrutamos eso, ¿cierto? La familia se une, esa noche por lo general muchos están alrededor de la mesa y hay cosas especiales que disfrutamos. Pero otra vez, no es que eso esté mal, el asunto es cuando reducimos la celebración solo a eso y nos olvidamos de la otra dimensión que esta celebración tiene. Entonces, reitero, nuestra reflexión hoy: la Navidad, una celebración que nos une o una manifestación que nos transforma. Y para eso vamos a ir al registro, al registro de el primer suceso que la Escritura nos relata después de que nació el Señor Jesús. Lucas es la persona que más detalles nos provee acerca del nacimiento de Jesús. Recuerden que el Evangelio de Lucas es el resultado de una investigación que él hace, él incluso lo dice en el preámbulo de su Evangelio. Y la gran mayoría de estudiosos coinciden que la principal fuente de información que Lucas tuvo fue María. Por eso todo el Evangelio de Lucas, recuerden, María sobrevivió al Señor. Entonces, Lucas obtiene la información para su Evangelio de María, y esta probablemente es una de las razones por las cuales Lucas es el único que nos da algunos detalles que ningún otro nos da. Ahora, quisiéramos más detalles, ¿cierto? Uno quisiera más detalles, pero fue Lucas, no Doña Lucas. Si hubiera sido Doña Lucas tuviéramos tenido muchos detalles, ¿cierto? Pero fue Lucas. Entonces sabe que ellos son así, los hombres tienden a ser así como las señoras, sí son un poquito más detallistas. Entonces tenemos en Lucas ahí lo que es exacto. Pero Lucas nos regala un evento que, repito, solamente él registra, y es el primero que tenemos en la Escritura después del nacimiento de Jesús. Capítulo 2, verso 8.
Acompáñenme en la lectura. Dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, y será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. Bien, si usted observa, lo mencionábamos el viernes en la crónica que compartíamos, cómo la celebración de hoy, bueno, tiene muchos elementos en los que difiere de la primera Navidad, si queremos llamar este evento la primera Navidad. Y el contraste es que esa primera Navidad se dio casi que en el anonimato. Nadie se dio cuenta. Una pareja llegó en la parte posterior de un mesón en el pesebre, José y María tratando de, como pareja primeriza, tratando de sortear todos los desafíos de un parto y todo lo demás, solos, en medio de la oscuridad. Nadie se dio cuenta. Pero noten, ese exagerado anonimato de la celebración o de la Navidad primera contrasta con la celebración de hoy, ¿cierto? Luces, comida, regalos. Y vuelvo y repito, no es que esté mal. Lo que quiero que note es la gran diferencia que hubo entre lo uno y lo otro. Hoy todo el mundo publica, las calles se adornan, hay mensajes por todos lados. Pero escuche esto. Aunque ese día nadie se dio cuenta, prácticamente nadie. Nadie se percató de lo que ocurrió allí en ese pesebre. En el cielo, a diferencia del anonimato de la tierra, en el cielo sí había un alborozo carnavalesco, ¿no? Las huestes celestiales celebraban. Había todo un despliegue de las grandes celebraciones. Vea, fue tanta la excitación celestial que incluso los ángeles se salieron de la dimensión sobrenatural e incursionaron en el ámbito natural, ¿no? O sea, en medio de esa celebración como que no se aguantaron, ¿cierto? Y salen de allá y se revelan a un grupo de humildes pastores en las afueras de Belén. Repito, pocos seres humanos se percataron, pero no había un solo ser celestial que no estuviese celebrando la grandeza de la incursión de Dios en medio de nosotros. Y lo que quiero que observemos en los próximos minutos, teniendo como eje este pasaje, es algunos detalles que nos van a permitir observar si la celebración de Navidad va un poquito más allá de eso que ya de por sí es bueno, que nos unamos en una fiesta, en una fecha como familia, que compartamos juntos alrededor de la mesa. Eso es bueno, ¿cierto? Pero hay algo mucho más allá, y es que en esa celebración especial hay una manifestación de Dios que apunta a nuestra transformación.
y vamos a tocar. Hay muchos detalles en este texto, pero he escogido 3 de ellos que quiero compartir con ustedes en esta mañana. El primero de ellos tiene que ver con un sentimiento muy particular que se da en medio de todos los protagonistas de esos relatos y que reina hoy en medio de nosotros. Lo vamos a llamar así: cuando el cielo irrumpe, el temor se disipa. Repito, así, en una frase sencillita: cuando el cielo irrumpe, el temor se disipa. Y es muy interesante porque, recuerda, una de las cosas que puntualizábamos es que en este punto de la historia han por lo menos 400 años en que el pueblo de Israel no ha escuchado la voz de Dios. Desde Malaquías hasta Mateo han ocurrido más o menos 400 años en los que Dios no ha abierto su voz y el pueblo no la ha escuchado. Pero no fue esa noche en Belén. Ya unos meses antes Dios había empezado a comunicarse. ¿Recuerdan? Hay un ángel que se le aparece a Zacarías cuando él está ahí ministrando en el templo, ¿no? Lástima que la gente no supo qué pasó porque el hombre quedó mudo. Pero ustedes recuerdan. Bueno, luego un ángel se le aparece a María cuando ella estaba haciendo toda emocionada con su sueño de ser una mujer casada, y en medio de esa situación un ángel se le aparece. Luego José, cuando está pensando en qué hacer con su prometida que de pronto resultó embarazada, ¿cierto? Y cuando está, un ángel se le aparece. Y ahora unos ángeles, bueno, particularmente un ángel primero se le aparece a un grupo de pastores. ¿Ustedes recuerdan? Porque aquí hay un denominador común entre estas 4 apariciones celestiales. ¿Ustedes recuerdan la primera cosa que el ángel le dice a Zacarías, María, José y ahora a los pastores? ¿Qué les dice? No teman. No teman. Y ahora, si a uno se le aparece un ángel en medio de una noche así, pues en medio de un trasnocho que debían tener estos pobres ahí cuidando las ovejas ahí, cualquiera se llena de temor. No temas, no temas. Pero ¿qué quiero que reconozcamos aquí en este pasaje en particular? Recuerde, cuando Dios hace su aparición en medio de nosotros, la primera cosa que Dios quiere llevarse es el temor. Estos son tiempos donde el temor parece ser el sentimiento que gobierna a esta sociedad. Y creo que en muy pocas épocas el mundo había vivido un temor tan generalizado como el que experimentamos hoy. La situación que se ha dado, este asunto de la pandemia, del virus, resquebrajó muchas estructuras de confianza, de suficiencia, y hoy sentimos más que nunca la vulnerabilidad, pero a la vez las amenazas por todos lados. Particularmente, repito, con esto de la pandemia, del virus, hemos pasado por alfa, por gamma, por beta, por delta, ahora estamos en Omicron. Entonces no sabemos cuántas variantes más vendrán, pero todo este tipo de cosas lo que hace es mantenernos en una permanente zozobra, y como que el temor está a flor de piel. No hay como que un alivio, una tranquilidad, porque en un momento creímos que
que esto va a pasar. Bueno, que entonces la solución son las vacunas, pero parece que no es tanto así, y viene la otra y la otra, pero entonces la solución es la mascarilla, que el distanciamiento, que esto, que lo otro, que van a volver a cerrar, que nos van a volver a confinar, que las UCI se van a llenar otra vez, y estamos ahí, en esa permanente zozobra. Pero si a eso usted le suma que la inseguridad, que se ha multiplicado por todos lados, que lo inseguro que ahora es desplazarse, ir de un lugar a otro, y si en nuestro contexto particular el panorama político de elecciones que se avecinan en medio de una, escuche esto, en medio de una corrupción tan evidente como nunca antes habíamos vivido, porque Colombia siempre ha sido infortunadamente, siempre se ha dado un panorama de corrupción, pero creo que nunca habíamos vivido un asunto de una corrupción tan evidente, como tan sobre la mesa, tan descarada sería la palabra, exacto. Y ahora se avecinan unas elecciones, entonces el panorama político, y entonces, pero uno, la baraja de candidatos que hay, entonces el país va a quedar en manos de la extrema izquierda o de la extrema derecha o de qué sé yo, y entonces todo ese tipo de cosas que está ahí como generando ese temor. El panorama educativo, que ya cierran, que los niños pueden venir, que no, todo ese tipo de cosas. Pero escucha, el cielo se manifiesta para decirnos primeramente: no temas, no temas. Escucha, no te dice las amenazas no son peligrosas. No, el mensaje no es ese. No te dice las amenazas van a pasar. No, te dice: no temas. No temas, porque tu vida y mi vida están en las manos del Dios Todopoderoso, aleluya, porque Él tiene el control, porque Él tiene la última palabra, porque no importa lo que se manifiesta a nuestro alrededor, nosotros estamos guardados en el hueco de su mano. Pero escúchame, ¿cuál es nuestra dificultad frente al manejo del temor? ¿Cuál es la dificultad que tenemos? ¿Por qué somos tan proclives al temor? Escucha lo que te voy a decir. Entre más sintonizados estemos con el cielo, menos temor experimentaremos en la tierra. Ahí está nuestra dificultad. Estamos tan sintonizados con lo que pasa en la tierra que necesariamente terminamos siendo presa del temor. Pero si tú te mantienes sintonizado con el cielo, si tú te mantienes en contacto, en permanente comunión con quien realmente tiene el control, menos temor vas a experimentar frente a las realidades que están entre nosotros todo el tiempo. Repito, entre más sintonizados nos mantengamos con el cielo, menos temor experimentaremos en la tierra. Amén. No temas, no temas. Hay algo tan lindo en esto. Mira, ¿qué va a pasar en unos días? ¿Qué va a pasar con el nuevo año, con la economía, con la política en nuestro país? Yo no sé. Lo que sí sé es que el Dios Todopoderoso que nos guarda es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aleluya, gloria al Señor. Denle un aplauso al Rey. Aleluya, gloria a Dios. El segundo aspecto sobre el cual quiero llamar su atención, mire cómo lo he registrado. Su nacimiento del Señor, estamos hablando de Navidad, apunta a una apropiación personal, no a una festividad anual. El nacimiento de Jesús no vino para que estableciéramos una fiesta más en nuestro calendario. No. El nacimiento de Jesús claramente fue dado para que nos apropiáramos personalmente de la vida del Hijo
entre nosotros. Entonces, otra vez, su nacimiento apunta a una apropiación personal y no a una festividad anual. Y listo, observe por favor el verso 11. Les dice, mire, no teman porque tengo una buena nueva. Esa es la otra cosa especial que se me olvidó mencionar ahora. Porque hay un temor generalizado, porque la gente tiene la última noticia, no la buena nueva. Usted no vive bajo la tiranía de la última noticia, usted vive en el descanso de la buena nueva. Entonces el ángel le dice, vea, no teman porque es que les tengo la buena nueva. ¿Cuál es? Y ahora sí, verso 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Te dije, su nacimiento apunta a una apropiación personal. ¿Cuál es la buena nueva? ¿Cómo arranca? ¿Qué? Nota. Por favor, quiero que note la manera como el ángel lo menciona. Dice, ha nacido hoy en Belén. No, así no es. ¿Qué dice? Os ha nacido. ¿Qué implica eso? A nosotros. No es que nació allá, no. Os ha nacido. Escúcheme. A ti te ha nacido. Os ha nacido hoy en la ciudad de David. Sí, allá en Belén nació y todo, pero nos ha nacido. No dice, vea, una chica campesina de Galilea le nació un niño, vayan a conocerlo. No, os ha nacido. A nosotros. Y nota, mira, Israel es una nación de fiestas. Esta es una nación para quien las fiestas que Dios estableció son bien importantes. Aún hoy en día Israel celebra sus grandes festividades, donde todo el mundo se moviliza y todo lo demás, se paraliza a la nación entera en algunas de esas celebraciones. Dios no estaba buscando una más. Cuando su hijo nace en Belén, Dios no estaba buscando establecer una fiesta más para Israel. Lo que Dios quería mostrarles es que todas las festividades que ellos tenían apuntaban a ese momento. No era sumen una fiesta más a las que ya tienen. No. Entiendan que todas las que tienen apunta a ese momento. Amén. De aquí en adelante no es necesario buscar una fiesta para celebrar, porque de aquí en adelante nosotros estamos de fiesta todo el tiempo, porque celebramos que nos ha nacido. Amén. ¿Ves la diferencia? No necesitamos un día en el calendario para celebrar una fiesta. Nosotros vivimos de fiesta. Nosotros estamos todo el tiempo celebrando. Pero te dije que esta es una apropiación personal. Y usted dirá, bueno, listo, pastor. Sí, es una apropiación personal. Os ha nacido. ¿Cómo me apropio personalmente de esto? ¿Cómo me apropio? ¿Cómo es esa apropiación personal? Y el texto no lo dice. Os ha nacido hoy en la ciudad de David. ¿Quién? ¿O qué? Un Salvador, que es Cristo el Señor. A ver, aquí es donde el asunto, o mejor dicho, se los digo de otra forma, aquí está la clave de lo que ese nacimiento representa y cómo pasa de ser una fiesta bonita
a ser realmente la manifestación de lo que Dios me ha dado. Te nació ¿qué? Un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese nacimiento tiene que significar para mí precisamente eso. Un Salvador, que es Cristo el Señor. Y mira, regálame toda tu atención en este aspecto en particular. Nosotros tenemos a veces como iglesia una dificultad, y es que sobreenfatizamos la salvación. Y no es que esté mal, no. El asunto es que ese sobreénfasis que hacemos en la salvación a veces va en detrimento de otras cosas que necesitamos también enfatizar. ¿Sí? ¿Dónde está la dificultad con eso? Hablamos de salvación, celebramos la salvación y todo lo demás, pero casi siempre que hablamos de salvación, lo hacemos en términos de nosotros, que somos los ¿qué? Los salvados, ¿sí? Entonces, casi siempre que tú le escuchas a alguien hablar de salvación, habla de que Dios me salvó, Dios me sacó de donde lo que yo era antes, y eso es cierto. Eso es cierto. Pero escucha, cuando yo hago ese énfasis, los reflectores apuntan hacia mí. Y el centro de lo que Dios hizo no soy yo. Os ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Es el Salvador de todos. Un Salvador. Pero ¿qué es qué? ¿Cristo qué? El Señor. Yo no puedo inclinar la balanza de mi apropiación de lo que Dios ha hecho solo en la salvación, menospreciando el señorío. Porque la salvación es la manifestación del obrar de Dios en Cristo para sacarme de donde yo estaba. Ojo, te lo voy a repetir otra vez. La salvación es la manifestación del obrar de Dios en Cristo para sacarme de donde yo estaba. ¿Dónde estábamos? En las tinieblas, en la potestad de las tinieblas. Pablo lo dice así claramente. Vea, nosotros estábamos en la potestad de las tinieblas y Él cogió y ¡pum!, nos trasladó al reino de su amado Hijo. Eso es salvación. Digámoslo así en forma un poquito más coloquial. Nosotros caminábamos para el infierno y Dios nos cambió el rumbo y ahora caminamos hacia el cielo, ¿cierto? Entonces cambió nuestro caminar, ¿cierto? O sea, fuimos sacados de donde estábamos. Pero el señorío es la manifestación del obrar de Dios que me ubica donde pertenezco. Por eso yo necesito entender salvación y señorío. La salvación me saca de donde yo estaba, pero el señorío me ubica donde yo pertenezco. Yo estoy sujeto al señorío de Dios. Él es mi Señor. Eso significa que mi agenda ahora está supeditada a la suya. Eso significa que ahora mi tiempo le pertenece. Eso significa que ahora mi vida es absolutamente de Él, porque Él es mi Señor. Muy lánguido ese amén. ¿No? Amén. No hay apropiación de la salvación en Cristo si primero no hay sujeción al señorío de Él. Y otra vez, nos fascina ver a Jesús como mi Salvador. Y reitero, Él es nuestro Salvador. Pero cuando tú lo reconoces como tu Señor, eres salvo. Punto. Y la manifestación de la salvación de Dios solo se da en el marco
del establecimiento de su señorío. Porque tú eres salvo cuando Él es tu Señor. Cuando Él es tu Señor. Pero es muy interesante otro detalle ahí que a veces pasamos desapercibido. Nota, verso 11 otra vez. Mira otra vez el verso 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. ¿Que es quién? Cristo. ¿No les parece llamativo ese detalle? Porque el ángel no le habló de Jesús, le habla de Cristo. Ahora, digamos que implícitamente ha hablado de Jesús cuando menciona Salvador, ¿cierto? Pero habla de Cristo. ¿Qué significa Cristo? A ver, ¿qué es Cristo? El vocablo Cristo, ¿qué significa? 3, 2, ¿cómo? Por aquí lo escuché, por aquí. Ungido, ungido. Escúchame. Él no le dice, nació allá en Belén el hijo de María. No. Nació el Salvador, Cristo el Señor. Cristo el Señor. O sea, yo no me apropio de la salvación de Dios en Cristo a través de una imagen, sino a través de una unción. Es la unción del Hijo que ahora está sobre mí. Escúchame, no te quedes con la imagen del pesebre, del bebecito, de los pañales. Abraza la unción de Dios que te ha sido dada en Cristo. Por eso te decía, hoy nos quedamos con la imagen del pesebre. Hoy todo gira en torno a una imagen, pero hemos menospreciado la grandeza de la unción de Dios, que es lo que Dios quiere manifestar en nosotros. Hoy os ha nacido, es para ti, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Una apropiación personal más que una festividad anual. Pero te hablé de 3 cosas. Quiero mencionar una más. Y esto que voy a mencionar está ligado con lo que les acabo de decir, ¿no? Les decía, miren, no nos quedemos con la imagen del pesebre. Nosotros somos cautivados por las imágenes. Y a veces nos desconectamos de la esencia de lo que esa imagen representa. Y en esta línea tiene que ver esta última reflexión que quiero que hagamos. Escucha, necesitamos observar las señales para mantenernos anclados al propósito. Otra vez, necesitamos identificar, observar, reconocer las señales, pero para algo muy puntual, para mantenernos anclados al propósito. La cultura cristiana evangélica tiene muchas señales. Bueno, cristiana evangélica, cristiana católica, la cultura cristiana en términos generales es muy dada a vivir o a reconocer o a apreciar las señales. Pero las señales están dadas por una razón muy particular. Y lo que quiero proponerles es que esas señales nos han sido dadas es para que nos acerquemos, para que apreciemos, para que nos sintonicemos con el propósito. Y aquí viene, mire por favor el verso 12. Cuando el ángel les da semejante declaración y les habla de la grandeza de la buena nueva, les dice, esto os servirá de señal. Les voy a dar una señal. Y en esas intervenciones de Dios que se han dado en los últimos meses, pensando en el evento que estamos mirando,
Las señales han sido claves. Por ejemplo, a Zacarías Dios le dio una señal de su incredulidad. Qué interesante. O sea, Dios le dijo, para que sepas que esto viene de mí, te vas a quedar mudo. O sea, es una señal que viene por razón de su incredulidad. A María, Dios le dice, esto te va a hacer por señal. Quiero que vayas a visitar a tu parienta, Elizabeth, la que era estéril. Y tú misma te vas a dar cuenta que está embarazada. Esa fue la señal para María. Vas a darte cuenta que la que era estéril ahora está embarazada y va a dar a luz, ¿no? Ahora el ángel le dice a los pastores, ¿escucharon lo que les acabé de decir? Pues les voy a dar una señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Escuche esto. Yo quiero que note voy a usar una expresión que de pronto suene como medio blasfema, pero ya oré y le dije al Señor si podía usarla. Pero es que estas señales divinas son absurdas. Escuche esto. Cuando el ángel le habla a los pastores del Salvador, del Señor, del Cristo, el ungido, es claro para ellos que se está refiriendo ¿a quién? Al Mesías, el que ellos han estado esperando por siglos. Pero ¿cómo esperan ellos al Mesías? ¿Cómo es el Mesías que ellos esperan? Un rey que va a aparecer probablemente en un caballo blanco, un rey con una apariencia de esas, qué sé yo, atemorizante, un rey que va a aplastar a los poderes de la época y que va a establecer en Israel su señorío, va a volver a la nación a su gloria de antaño. Ese es el Mesías que ellos están esperando. Es más, si el ángel no les dice nada, seguramente hubieran salido corriendo para Jerusalén, al palacio. Porque si el Mesías se va a manifestar ¿dónde? Pues en un palacio, porque es el rey que estamos esperando. Entonces les dice, vea, les voy a dar la señal. Van a encontrar al niño envuelto en pañales en un pesebre. ¿Se dan cuenta que suena como absurdo? Pero es intencional y le voy a explicar la razón. Desde su llegada misma a la tierra, a través de la encarnación, Dios quiere derribar la tradición popular para revelar la verdadera intención celestial. La tradición popular soñaba con un Mesías tipo superhéroe de hoy, pero la intención celestial es que su hijo descendiera a lo más profundo, lo más sucio, lo más menospreciado, para que la gracia de Dios fuese manifestada y que el hombre entendiera que no importa su condición, la gracia de Dios le alcanza y lo puede levantar para reconciliarlo con el Padre. ¿Ves la diferencia? No es para satisfacer la tradición popular. No, es para revelar la intención celestial. Por eso la señal parece absurda. ¿El Mesías? Bueno, está bien, un niño, listo, en pañales. Listo, hasta ahí podemos hacer. Pero en un pesebre, por favor, en un pesebre. Pero escúchame algo. Las señales del cielo no son dadas para generar controversia teológica y mucho menos terrorismo escatológico. Las señales del cielo no son dadas para que estrechemos nuestra comunión con Él y nos acerquemos cada vez más al centro de su propósito.
Vea, hay un terremoto. Nosotros que leemos la escritura, que conocemos la profecía, podemos identificar en esas señales que eso que acabó de pasar en ese lugar del mundo es sencillamente la manifestación de algo que Dios quiere recordarnos. No olviden, no olviden, mi llegada está cerca, mi regreso está cerca. Ojo, yo soy el Señor de la historia. En cualquier momento esto podrá ser consumado. Y es una invitación a la iglesia ¿a qué? A estrechar nuestra comunión con Él y a centrarnos en su propósito. ¿Qué es lo que por lo general nosotros hacemos? Las redes de los evangélicos se llenan de amenazas para el mundo, de no sé qué, y ya vieron el terremoto y Dios va a desatar la copa de la ira de Dios sobre ustedes y no sé qué, y empezamos con un terrorismo espiritual, con un terrorismo escatológico no, escúchame. Las señales no son dadas para eso, porque es que el mundo no las reconoce. Pero usted y yo que la reconocemos, vemos en ella el llamado insistente de Dios a acercarnos cada vez más a Él, a estrechar nuestra comunión con Él. Incluso mire por favor un momentico el verso 20, el último versículo. Dice, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. O sea, cuando ellos vieron y reconocieron la señal, lo que hicieron fue ¿qué? Glorificar a Dios, exaltar a Dios. No se sentaron en las afueras de Belén y decir, venga hermano, ese sí sería, pero qué peladito allá metido en ese pesebre, ¿será que ese es el Mesías? No generaron una controversia. La señal los llevó ¿a qué? A exaltar el nombre del Señor, a glorificar al Señor. A esto apuntan las señales. Y reitero lo que te dije hace un momento, las señales de Dios a veces suelen ser absurdas. Un pesebre, la señal del amor de Dios manifestando su gracia a través de su Hijo. Una cruz manifestando el eterno amor de Dios por toda la humanidad. Una guerra o un virus. Escúchame. Nosotros identificamos las señales de Dios, pero perdemos de vista el objeto de la misma. ¿Para qué son las señales? Le voy a poner un ejemplo. Y un ejemplo tonto, como porque los ejemplos tontos nos ayudan siempre a ilustrar la verdad. Cuando uno hace ejemplos muy complicados, uno dice, pero un ejemplo tonto. A ver, usted va conduciendo en su carro y encuentra a unos metros que hay una señal que dice curva peligrosa. Esa señal está ahí ¿para qué? O sea, usted la ve y usted dice, el siguiente tramo que hay después de ella tiene una curva que tiene algún tipo de... Yo necesito bajar la velocidad, entrar a esa curva con precaución, ¿cierto? Si hay que prender luces, será, ¿cierto? De pronto si hay que pitar alguna cosa, porque la señal está ahí para decirme que ese tramo que sigue tiene una peligrosidad que yo debo tener en cuenta. ¿Usted no ve la señal de curva peligrosa? Y para ahí. La selfie con la curva peligrosa, ¿cierto? No, una señal. ¡Oh! Usted dice, para su carro en plena curva y dice, pues esta curva no es tan peligrosa. Esta gente sí exagera. Yo conozco unas curvas más peligrosas que no tienen ni señal. Y usted no se queda ahí, ¿cierto? ¿Cómo será una curva peligrosa? No. Usted entiende para qué está la señal. La señal está ahí para prevenirlo y vuelvo y repito, usted no se para a mirarla, a observarla, a reflexionar sobre ella. ¿Será que es tan peligrosa como dicen? No, usted sigue avanzando reconociendo la razón por la cual la señal está ahí. Porque si usted se para en la curva para filosofar sobre la señal, probablemente va a ser más peligrosa de lo que usted cree, ¿cierto?
parado ahí en plena curva peligrosa. No, pues no hacemos eso, ¿cierto? Pero, curioso, con las señales de Dios a veces hacemos eso. Le pongo un ejemplo bastante reciente. Nosotros tenemos 2 años de estar sufriendo el flagelo de un virus y cuando el virus surgió, a ver, vea, Dios detuvo el sol. Bueno, eso fue lo que el escritor entendió. Hoy sabemos que lo que se detuvo fue la tierra, porque la que rota es la tierra. Pero el escritor no lo sabía en ese entonces y dijo: Dios detuvo el sol. ¿Sí? Simplemente con la orden dada a través de un profeta. Dios detuvo el mundo simplemente con la presencia de un virus. ¿Qué es lo que yo necesito reconocer como iglesia? Hicimos una reflexión cuando esto inició. Y yo les decía, este es indiscutiblemente una manifestación, una intención divina de usar esto para recordarnos a los hombres nuestra vulnerabilidad. Un ser humano que se ha creído en los últimos tiempos todopoderoso, que es incluso el Señor de la vida, que es el Señor de tantas cosas, y llega un simple virus para mostrarnos que no hay tal suficiencia, que no hay tal poderío, que una partícula microscópica puede sencillamente parar a todo el planeta. Y no hay poder político ni económico que pudieran haber revertido eso. No pudieron. Dios está mostrándonos a través de esa señal que Él sigue teniendo el control. Cuando como iglesia sentimos que muchas de las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor, parece que la maldad está desbordada y todo lo demás, Dios permite la manifestación de un virus para recordarnos que Él tiene el control. Que Él tiene el control. Y identificamos la señal, pero no supimos qué hacer con ella. Como en la curva peligrosa, nos paramos a tomarnos fotos, a pensar si realmente era tan peligrosa o no. Y mira, ¿y por qué te digo esto? Porque algunas cosas que yo estoy convencido que la iglesia necesitaba entender y que necesitamos entender en medio de esta pandemia, no lo hemos entendido. Y cuando uno observa, por ejemplo, muchas de las cosas que han ocurrido cosas espectaculares. Por ejemplo, hay muchos rincones en el mundo donde no llegábamos y hoy estamos llegando a través de una transmisión a la que nos vimos abocados. Por ejemplo, congregaciones como la nuestra, que nunca teníamos este tipo de cosas, entonces nos vimos abocados a esto y ahora, no digo nosotros, pero muchos han llegado a muchas personas en el mundo entero, y esto ha sido, digamos, un empujón de esta situación que ocurrió. Pero mira lo absurdo. Hay muchos hoy, a raíz de esto, más preocupados por cuántos likes consiguen en una transmisión que por ser fieles al mensaje que Dios nos ha dado a través de su palabra. Entonces la preocupación hoy es que el escenario esté perfecto, que las luces, que esto, porque la guerra hoy es cuántos me gustas, cuántos likes tenemos, qué tan populares nos volvemos en redes. Hoy con dolor he estado reconociendo a pastores que dejaron su llamado y hoy son influencers, hoy son youtubers cristianos, hoy abandonaron los púlpitos para entrar en toda esta. Y otra vez,
¿Sería esa la intención de la señal? Pero muchos también, en vez de acercarse más y más a Dios y centrarse en el propósito, por ejemplo, abrazaron la comodidad del sillón y su fidelidad a Dios a través del congregarse como un llamado de Dios en su palabra. Entonces tenemos ahora la generación de creyentes que trabaja toda la semana pero se cuida el domingo para que no se contagie, ¿no? Les cuento, me cuesta trabajo entenderlo. ¿Por qué después de la manifestación de una cosa de estas, muchos se han enfriado en mandatos tan claros y sencillos como ese? Porque otra vez, no es simplemente el hecho de que puedas escuchar un mensaje. Porque es que el congregarte no es simplemente escuchar un mensaje. El congregarme tiene que ver primero con un asunto, y yo lo explicaba hace unos días atrás, es poner todo mi cuerpo, toda mi agenda de este día, el día del Señor, en función de Él. Entonces me levanto, me alisto, me preparo, voy a la casa y me encuentro con mis hermanos y disfruto de la comunión y reconozco a Cristo en el rostro de mis hermanos y manifiesto la vida de Cristo a ellos. Eso es algo que no podremos hacer de casa, desde la casa. Entonces yo me pregunto, la señal, ¿a qué nos llevó? ¿A qué deben llevarnos las señales? A estrechar más nuestra comunión con Dios y a ubicarnos en el centro de su propósito. Pero repito, hubiese sonado absurdo que después de escuchar al ángel, estos hubieran salido corriendo para Jerusalén, al palacio, cuando la señal era clara, en Belén, en un pesebre. Yo me temo que después de este asunto, de esta pandemia, esta evidente señal del cielo, muchos están corriendo hacia un lado completamente distinto al que Dios quiere llevarnos. Y escúchame esto, cuando Dios revela algo, manifiesta algo, mi respuesta me debe llevar a reconocer a Cristo. Observa el verso 16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. O sea, reconocieron la señal y se acercaron a él. ¿Y qué pasó? Lo hallaron. Lo hallaron. Yo siento que a muchos Dios se les perdió en esta pandemia. Escucha, la irrupción del cielo disipa el temor. Su nacimiento apunta a nuestra apropiación personal y las señales me llevan a acercarme más a Él. Pero quiero terminar llamando tu atención sobre algo hermoso que ocurrió esa madrugada seguramente, y es la explosión de júbilo de los ángeles. Porque lo que el texto parece decirnos es que el ángel ese que salió y trajo la buena nueva, a ese se le unieron, ¿no? Toda una huestes celestiales y comenzaron. Pero no sé si has visto una postal de Navidad que es muy común, las empresas, muchas personas, algunas de estas, una postal de Navidad que por lo general tiene un texto más o menos así, ¿no? Que trata de, lo sacan de este pasaje: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz para los hombres de buena voluntad, ¿no? Y esto
suena bonito y lo recibimos cuando alguien nos entrega algún, pero es sorprendente la capacidad que tenemos de distorsionar el mensaje bíblico, ¿no? Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz para los hombres de buena voluntad. ¿Cuáles son los hombres de buena voluntad? No, así no dice el texto. Primero porque es que la gracia de Dios no fue dada porque precisamente el hombre no tiene voluntad. Porque el hombre tiene una voluntad completamente rendida al pecado y por eso fue necesario que Dios enviara a su Hijo. Nota el verso 13. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Ves lo diametralmente distinto que es del mensaje que tradicionalmente nosotros escuchamos por ahí? Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios para los hombres? No te dije cómo. Te dije cuál es la voluntad de Dios para los hombres. Cristo, el que ha nacido, el que es Salvador y Señor. La buena voluntad de Dios para los hombres es Cristo. Y es Él quien establece la paz, sembrando en el corazón de cada uno de nosotros su vida. La vida del Hijo. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. De eso se trata. De eso se trata. La voluntad de Dios para nosotros es Cristo. Que tú y yo podamos apropiarnos de esa vida que nos ha sido dada y disfrutemos de la paz de Dios. Mira, los pastores recibieron la noticia, pero ¿sabes qué es lo espectacular? No se quedaron emocionados con la coreografía celestial. Miren lo que pasó, verso 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: ¿qué? Pasemos, vayamos, vamos hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor ha manifestado. No se quedaron con la historia, no se quedaron con la celebración, no se quedaron con la señal. Fueron, avanzaron, llegaron y lo vieron. No te quedes con la historia. Es más, no te quedes simplemente con el sermón. No te quedes con estas reflexiones de hoy. No. Avanza para que lo veas. En estos días leía la reflexión que publicó un amigo precisamente en torno a esto y mencionó algo que me llamó mucho la atención. Los pastores fueron, lo hallaron y lo vieron. Y incluso, y luego el texto dice que regresaron alabando a Dios. Acababan de ir a ver al rey. Por lo general, cuando alguien visitaba a un rey, se acercaba con algo, una ofrenda. Pero el rey también
como una manifestación de su soberanía, le daba siempre algo a quien lo visitaba. Uno lo puede apreciar, por ejemplo, en los relatos de Salomón. Cada vez que la gente iba, le llevaba cosas a Salomón y salían con cosas mucho más valiosas, porque este hombre... Los pastores salen ese día emocionados, alabando al Señor, y se encuentran con otros pastores que están ahí. ¿Y ustedes por qué están tan alegres? ¿Qué les pasó? No, usted no se imagina. Acabamos de encontrar al Mesías, al Rey de Gloria. ¿En serio? Sí. ¿De verdad? Sí, fuimos allá. Pero, ¿y qué? O sea, ¿qué les dijo? No, es que es un bebé, no. ¿Y qué les dio? No, nada. Pero ¿y entonces por qué están tan emocionados? Porque lo vimos. Lo vimos. Hay algo radicalmente distinto que ocurre en nosotros cuando lo vemos. Podemos saber lo que la Biblia dice, podemos escuchar los testimonios que otros cuentan, pero algo poderoso ocurrirá en tu vida cuando lo veas. Cuando lo veas. Esto era lo que los primeros creyentes, este era el testimonio de los primeros creyentes. Lo vimos. Saulo no lo conoció personalmente, pero camino a Damasco lo vio. Los magos que vinieron de Oriente trajeron presentes y regresaron a su tierra y probablemente les hicieron la misma pregunta. ¿Fueron a ver al rey de los judíos? Sí. ¿Qué les dijo? No. ¿Qué les dio? Y entonces, ¿por qué se pegaron semejante viaje? ¿Y por qué vienen como tan satisfechos? Lo vimos. Tenemos una necesidad urgente de verle. No podemos seguir siendo una generación que solo conoce a Dios de oídas. Necesitamos verle. Cierra tus ojos un momento. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias. Tantas cosas que nos atemorizan, tantas cosas a nuestro alrededor que nos llenan literalmente de terror. Pero una vez más nos recuerdas en esta mañana y nos invitas a descansar en ti. No temas. No temas. Y el mensaje es: no temas porque es que el virus se va a acabar. No temas porque es que la inseguridad va a cambiar. No temas porque es que el próximo presidente va a ser un hombre cristiano. No, nada de eso. No temas porque os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Aleluya. Este es el fortín de nuestra seguridad. Esta es la fortaleza de nuestra confianza. Tú has irrumpido en medio de la humanidad
Has descendido a lo más profundo, sucio, olvidado, oscuro, para darnos esperanza a los que de otra forma nunca tendríamos esperanza, Señor. Y has nacido en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Hoy somos portadores de una nueva vida, la vida del Cristo resucitado, aleluya. Hoy disfrutamos la grandeza de estar sometidos al señorío del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy avanzamos en medio de las amenazas que hay a nuestro alrededor, con nuestra mirada puesta en los cielos, seguros, confiados de aquel que tiene el control del universo. Señor, hoy queremos reconocer tus señales en medio de el panorama mundial que cada vez es más oscuro. Queremos reconocer las señales de Dios para acercarnos a ti, para postrarnos delante de ti, para afirmarnos en el propósito eterno y para verte, Señor, aleluya. Hoy la iglesia en medio de las señales ve con más claridad el Armagedón, a la bestia, al falso profeta, no sé qué cuántas cosas más. Pero yo quiero apreciar tus señales para verte, Señor, para verte. Gracias. Gracias, mi Padre Celestial. Hoy descansamos, Señor, en la manifestación que ha transformado nuestra vida para siempre. El Hijo de Dios que nos ha nacido, y que nos ha hecho renacer a una nueva vida. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Padre Celestial. A ti toda la gloria, toda la honra, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.